Si tienes más de 60 años o tus padres los tienen, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves tu botiquín para siempre, porque el mayor riesgo para tu memoria no siempre viene de la genética, no siempre viene de la edad, a veces viene en una caja pequeña con instrucciones claras, aprobada por médicos y aparentemente inofensiva. Pastillas que millones de personas toman todos los días, pastillas que alivian síntomas, pero que con el tiempo podrían estar afectando algo mucho más delicado, tu cerebro. Durante años hemos hablado del Alzheimer como si fuera un destino inevitable para algunos, una enfermedad misteriosa, silenciosa, casi caprichosa. Pero la ciencia moderna está empezando a revelar algo inquietante. Ciertos medicamentos comunes, especialmente después de los 60, pueden aumentar el riesgo de deterioro cognitivo cuando se usan de forma prolongada. Y aquí es donde debemos hacer una pausa importante. No se trata de crear miedo, se trata de crear conciencia, porque hay una diferencia enorme entre necesitar un medicamento en un momento puntual y consumirlo durante años sin revisar sus efectos acumulativos en el sistema nervioso. El cerebro después de los 60 no es el mismo que a los 30. Con la edad, la barrera hematoencefálica se vuelve más vulnerable. Los mecanismos de detoxificación neuronal pierden eficiencia. La reserva cognitiva disminuye. Eso significa que sustancias que antes tu cuerpo toleraba bien, ahora pueden tener un impacto mucho más profundo, más silencioso, más progresivo. El problema es que muchos de estos fármacos no fueron diseñados pensando en un uso crónico en cerebros envejecidos. Fueron creados para aliviar síntomas específicos: insomnio, ansiedad, alergias, dolor, problemas urinarios. Y lo hacen. El alivio es real, pero el cerebro paga un precio que no siempre se percibe de inmediato. Aquí es donde entra el concepto que pocos pacientes conocen: la carga anticolinérgica. La acetilcolina es un neurotransmisor fundamental para la memoria, el aprendizaje y la atención. De hecho, uno de los principales problemas en el Alzheimer es la disminución de esta sustancia. Ahora imagina tomar durante años medicamentos que bloquean directa o indirectamente la acción de la acetilcolina en el cerebro. No estamos hablando de algo teórico. Estudios observacionales a gran escala han mostrado una asociación entre el uso prolongado de ciertos fármacos con efecto anticolinérgico y un mayor riesgo de demencia. La clave está en la palabra prolongado. No es una pastilla aislada, es la acumulación silenciosa. Y aquí aparece el primer grupo de medicamentos que merecen nuestra atención. Algunos antihistamínicos de primera generación son comunes. Se venden sin receta en muchos países. Se usan para alergias, resfriados, incluso como ayuda para dormir. El problema es que atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica y tienen un potente efecto anticolinérgico. En personas jóvenes, el cerebro compensa. En mayores de 60, esa compensación ya no es igual. Lo que empieza como ligera somnolencia puede transformarse, con el tiempo, en fallos de memoria, confusión intermitente, dificultad para concentrarse, síntomas que muchas veces se atribuyen simplemente a la edad. El segundo grupo que genera preocupación son ciertos medicamentos para la vejiga hiperactiva. Funcionan relajando el músculo vesical, pero lo hacen bloqueando receptores muscarínicos que también están presentes en el cerebro. Nuevamente, el mecanismo es anticolinérgico. Y nuevamente, el riesgo no es ya tan acumulativo. Aquí es donde el contraste se vuelve importante. Por un lado, tenemos alivio sintomático, menos urgencia urinaria, mejor descanso, más comodidad diaria. Por otro lado, tenemos un posible impacto progresivo en funciones cognitivas superiores. La pregunta no es si debes suspender todo. La pregunta correcta es: ¿has revisado si existen alternativas más seguras para tu cerebro? Porque esa es la parte que cambia el juego. La medicina evoluciona. Hoy existen antihistamínicos de segunda generación con mucho menor penetración cerebral. Existen estrategias no farmacológicas para el insomnio. Existen tratamientos para la vejiga con menor carga anticolinérgica. Pero nadie puede ajustar lo que no sabe que debe revisar.
El tercer grupo que debemos mencionar son algunas benzodiazepinas y sedantes hipnóticos utilizados para la ansiedad y el insomnio. Estos medicamentos actúan sobre el sistema GABA, disminuyendo la actividad cerebral. A corto plazo pueden ser útiles. A largo plazo, especialmente en mayores, se han asociado con deterioro cognitivo, mayor riesgo de caídas y alteraciones en la memoria. Aquí el patrón se repite. Uso puntual en crisis específicas puede ser razonable. Uso crónico durante años, sin reevaluación, cambia completamente el escenario. El cerebro necesita estimulación, plasticidad, desafío cognitivo. Cuando lo mantenemos constantemente sedado, esa plasticidad se reduce. Y lo más delicado es esto. Muchas veces el deterioro es tan lento que pasa desapercibido. No hay un día exacto en que alguien dice, hoy comenzó mi pérdida de memoria. Es un proceso gradual, sutil y por eso mismo peligroso. Si estás escuchando esto y reconoces alguno de estos medicamentos en tu rutina diaria, no entres en pánico, entra en acción informada. La diferencia entre daño y prevención suele estar en una conversación a tiempo con tu médico, porque proteger tu memoria después de los 60 no depende solo de crucigramas y omega 3. También depende de revisar qué sustancias interactúan con tu sistema nervioso cada día. Y todavía faltan 2 grupos de pastillas que debes conocer antes de sacar conclusiones. El cuarto grupo que merece atención son algunos antidepresivos tricíclicos. Durante décadas fueron una herramienta valiosa para tratar depresión, dolor neuropático e incluso migrañas. Y en determinados casos siguen siendo útiles. El problema, nuevamente, está en su potente efecto anticolinérgico y sedante. En adultos mayores, su impacto puede ir más allá del estado de ánimo. Aquí es donde el contraste se vuelve aún más delicado. La depresión en mayores de 60 no tratada también aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. Es decir, no tratar puede ser peligroso, pero tratar con el fármaco equivocado durante demasiado tiempo y sin seguimiento también puede serlo. La solución no es eliminar el tratamiento, es personalizarlo. Hoy existen antidepresivos con perfiles mucho más seguros para el cerebro envejecido. Sin embargo, muchos pacientes continúan durante años con la misma prescripción inicial, sin que nadie reevalúe si sigue siendo la mejor opción. Y ahora llegamos al quinto grupo, quizá uno de los más sorprendentes, algunos inhibidores de bomba de protones usados para el reflujo y la acidez crónica. Medicamentos extremadamente comunes, en general considerados seguros y, en efecto, cuando están bien indicados, lo son. Pero el uso prolongado sin supervisión se ha asociado en algunos estudios con mayor riesgo de déficit de vitamina B12, alteraciones en la absorción de magnesio y cambios en la microbiota intestinal. ¿Por qué importa esto para el cerebro? Porque la vitamina B12 es esencial para la función neurológica y la formación de mielina. Niveles bajos mantenidos en el tiempo pueden provocar síntomas que imitan deterioro cognitivo, confusión, problemas de memoria, lentitud mental. A veces el problema no es una neurodegeneración primaria, sino una deficiencia corregible que nadie detectó a tiempo. Observa el patrón común en estos 5 grupos: antihistamínicos antiguos, fármacos para vejiga hiperactiva, benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos e inhibidores de bomba de protones usados crónicamente. Todos comparten algo. No son venenos, no están prohibidos, no fueron diseñados para causar daño. El riesgo aparece cuando el tiempo, la edad cerebral y la acumulación se combinan sin una revisión periódica. Después de los 60, el cuerpo cambia. El metabolismo hepático se vuelve más lento. La función renal puede disminuir, la composición corporal se modifica, alterando la distribución de los fármacos. El cerebro se vuelve más sensible a sustancias que antes toleraba mejor. Por eso la misma dosis que a los 45 parecía inofensiva, a los 70 puede tener un efecto completamente distinto. Aquí es donde quiero que te quedes con una idea clara. El riesgo no es automático, es contextual. Depende de dosis, duración, combinación con otros medicamentos y vulnerabilidad individual, pero ignorarlo sí es un riesgo real. ¿Qué puedes hacer entonces de manera práctica? Primero, revisa tu lista completa de medicamentos, incluyendo los que compras sin receta. Segundo,
Pregunta explícitamente a tu médico o farmacéutico por la carga anticolinérgica total. Tercero, solicita una reevaluación anual de tratamientos crónicos, especialmente si han pasado años desde que se iniciaron. Y cuarto, nunca suspendas bruscamente un medicamento sin supervisión, especialmente sedantes o antidepresivos. Proteger tu cerebro no significa rechazar la medicina moderna, significa usarla con precisión. Significa entender que longevidad no es solo vivir más años, sino vivirlos con claridad mental. El Alzheimer no tiene una única causa. Es multifactorial: genética, inflamación, metabolismo, estilo de vida. Pero dentro de los factores modificables, la revisión farmacológica es uno de los más ignorados y, al mismo tiempo, uno de los más accesibles. Tal vez no puedas cambiar tus genes, pero sí puedes cambiar lo que tomas cada día. Y a veces, la diferencia entre un envejecimiento cognitivo saludable y uno acelerado no está en un suplemento milagroso, sino en una conversación honesta sobre esas pastillas que llevan años acompañándote. Tu memoria es más que recuerdos, es tu identidad, tu historia, su autonomía. Cuidarla implica mirar más allá del síntoma inmediato y pensar en el cerebro a largo plazo. Esa decisión comienza hoy.